por 4 vacas y 7 caballos le salió 514 pesos. Después más tarde compró 8 vacas y 9 caballos. 8 vacas más 9 caballos. ¿Sí? Pero esto le costó 818 pesos. Me pide encontrar cuánto es el costo de una vaca y de un caballo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el sistema? Usted acá, Sustitución. ¿Sustitución crees? Bueno, vamos a hacer. Sí. De la primera o la segunda despejamos una de las variables. Yo aquí lo que voy a hacer es, para no trabajar con K, así caballo, voy a poner cero de caballo. Bueno, entonces aquí, de la primera, 1 y 2, rápido voy a despejar 0. Entonces aquí me queda 514, ¿sí? Me queda menos 4b dividido 7. Voy a distribuir el denominador para cada término. Voy a tratar de resolver ya esas fracciones, para eso me quedan número entero. ¿No me quedan? Tampoco. Te dejo entonces en fracciones. ¿Qué hago? Ahora, esta ecuación 3 lo voy a reemplazar en 2. 3 en 2. Sustituyo. Entonces me queda 8b más 9, abro paréntesis, y me queda 514 sobre 7 menos 4 séptimos de b igual a 818. Comienzo. 8b más 9 por todo eso, me queda valores bastante grandes. 9 por acá me queda, por me queda 4.626 sobre 7 menos 9 por 4, 36 séptimos. Esto va a ser igual a 818. Bueno, entonces ahí despejo, acá me quedaría, fíjense, 8b menos 36 sobre 7 me va a quedar 8 menos 36 sobre 7 me queda 20 sobre 7d. Aquí al lado me va a quedar, esto paso al otro miembro, me queda 818 menos 4.626 sobre 7. ¿Cuánto me daría eso? 818 menos. A ver, bueno, yo le voy a cambiar. Me da 1100 sobre 7. Y acá me queda, esto lo puedo llevar acá, lo voy a pasar acá. Me queda así, 20 sobre 7, b es igual a 1100 sobre 7. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Como, fíjense, tengo 7 acá y 7 acá. Si esto lo paso multiplicando acá, se me va. Entonces, como este factor es igual, está dividiendo, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? 20b, acuérdense, si este 7 yo paso multiplicando aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Por qué pasa multiplicando? Porque yo a la fracción, en vez de colocar acá todo esto dividido 20 sobre 7, esta fracción yo lo puedo llevar al numerador acá, pero haciendo obviamente el denominador pasa a ser numerador y el numerador denominador. O sea, me quedaría así, 7 sobre 20. Está multiplicando. Y esto, este 7 se simplificaría con usando lo mismo y es producto. El producto se puede simplificar usando. Por eso es la explicación a veces que si ustedes se dan cuenta de que en ambos miembros de la igualdad están realizando la misma operación y si
pasa al otro lado. Por ejemplo, en este caso, se simplificaría. Entonces, por eso se eliminan así factores iguales. De igual manera, ustedes hacen y se van a dar cuenta. Pero a veces ahorra muchos pasos. Entonces, a mí lo que me quedaría aquí exactamente como que vacas va a ser 1100 dividido 20. ¿Sí? Este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué me queda? 1100 dividido 20. Me queda que el precio de la vaca que compró es igual a 55. ¿Por qué vieron que yo trabajo con números grandes, sí? De fracciones, para que justamente, si yo trabajaba con números decimales, capaz que no me iba a dar entero. Por eso ustedes No, no importa no. que sigan con, no importa que sea tan grande, sea el valor de la fracción, ustedes continúen. Sí, sí. Yo hice arco chico con arco grande y me dio 55 anterior a que vos resuelvas. Sí, exactamente. Mm. Exactamente. Por eso es más fácil con fracciones. Sí. Bueno, tuve el valor de vacas. ¿Cuánto es el precio de una vaca? ¿Qué hago? Ya tengo ya el valor. Reemplazo. Aquí, voy acá. ¿Cuánto le da el valor del caballo? $514 sobre 7 menos 4 séptimos multiplicado por 55. 42. Vamos a poner 42 pesos. Cada caballo salió 42. Sí. Vamos a poner 42. 42 y cada vaca 55. Después le ponemos los hijos. Bueno, eso es. Entonces la diferencia entre un problema y otro es que en el problema, cuando se me arma una sola ecuación, con una sola incógnita, ¿cuál entonces? Primero ustedes tienen que, vamos a repasar detenidamente. Por ahí, a medida que voy insistiendo, aparecen nuevas palabras que le abren, nos refresquen más. Acuérdense que a mí siempre me tiene que aparecer, si es una ecuación y comiencen a resolver, primero armen una ecuación, si usted cree que es una ecuación de primer grado con una incógnita, armen. Si ustedes que de una manera u otra no pueden relacionar que con una variable encuentren todas las otras, entonces algo está pasando ahí. No puedo porque ¿cómo puedo hallar en función? No se puede. Entonces necesito otra ecuación. Entonces se me da un sistema. Que el enunciado te van a dar, el enunciado te va a dar esto. El enunciado te tiene que dar esto. Y acuérdense que una ecuación es una igualdad, ¿sí? Se reemplaza, sustituyo porque, fíjense como C igual a esto por B, fíjense que Z ahora está relación a B, ¿sí? Porque si yo no obtuviese, por ejemplo, vieron que si ustedes plantean una ecuación de primer grado, de una incógnita, despejan el valor de C de caballo, ¿y qué pasa? Ah, ahí tuve C, ¿cuánto vale C? ¿Y por cuánto vale B? Ah, no sé cuánto vale. Entonces no se puede resolver, porque al final te quedó otra vez otra incógnita. Claro. No resolviste la ecuación. No. Necesitas utilizar otra ecuación que tengan relacionada la misma variable, porque si, la misma incógnita, porque si acá aparece otra incógnita que no sea esta, no vas a encontrar nunca. O sea, no se va a poder. Ahí me dio ahí Fabricio 514, me dio la igualdad. Me dio los dos, me dio. Buenísimo. 514 y 818. Buenísimo. Y bueno, esto sería el criterio. Acuérdense que en una ecuación tiene que aparecer solamente una variable, una incógnita para que pueda ser resoluble. Si usted no puede armar una ecuación todo que esté en función de una sola incógnita, no puede, entonces algo está pasando. Significa que necesito otra ecuación. Y acuérdense siempre, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Si tengo dos incógnitas y una sola ecuación, no puedo resolver. Acá hay dos ecuaciones con dos incógnitas que son las mismas. Y sí se puede resolver aplicando el método. Bueno, ¿qué más?
Acuérdense que cuando ustedes resuelven un sistema van a encontrar unas coordenadas, por ejemplo. En este caso encontramos valores de los precios. Pero si tengo dos rectas, por ejemplo, ustedes pueden graficar esto y podrían encontrar también el par de coordenadas. Pero no nos piden. Dependiendo del ejercicio nomás. Si son dos rectas, pueden graficar y siempre me da el punto de intersección de esta con esta, por ejemplo. Estas dos, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se intersectan? Entonces, eso es el... Por ejemplo, le voy a hacer una gráfica, por ejemplo, para que ustedes entiendan, porque esto se utiliza mucho. Pueden llegar a encontrar ahí. Supónganse que ustedes tienen un eje coordenado, eje cartesiano. ¿Qué otra acá te la van? X, Y, menos X, Y. ¿Qué pasa? Si usted le dan, por ejemplo, puede ser que le den el examen. Tienen aquí, ¿qué pasa? Una recta y otra recta. Esta recta, supóngase que Y igual a 2X más un tercio. Vamos a exagerar. Esta es la recta 1. Esta ecuación de la recta puede valer ¿cuánto? A ver, 5, 5, y es igual a X más 5. Y es igual a X más 5. Ustedes tienen esta ecuación y me dice en qué punto se encuentran. ¿Para qué punto se van a encontrar? ¿En qué punto que le corresponde a X y a Y se intersecan? ¿Sí? Puede ser así, puede ser que le den una parábola que atraviese una parte, por ejemplo, entonces tiene una coordenada X, una coordenada Y. ¿Qué hay que hacer? Realmente lo que siempre se hace es se iguala. Igualamos ambas ecuaciones. Si no está, si aparece una ecuación, por ejemplo, igual así, y más 2x más un tercio, ustedes tienen que despejar y nomás. Despejan y, porque eso queremos usar una igualación. Entonces despejan y, o sea, esto tiene que estar igualado a algo. Por ejemplo, y más 2x más un tercio igual a 1. Entonces despejan y dejan solo la línea. Entonces eso es cuando necesitan graficar. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen? Y esta expresión de y es igual a todo esto. Y esta expresión de y es igual a esto. ¿Qué hago? Igual los dos miembros. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también. Entonces hace x más 5, pónganle, va a ser igual a 2x más un tercio. Si este pasa al otro miembro, acuérdense que esto pasamos, no, que esto no, acá vamos a poner que esto es menos. Entonces esto pasó allá como positivo y este como menos. Me queda menos. Entonces, ¿qué pasó acá? Me quedó todo una sola ecuación con una sola incógnita. Hace el valor de x. Ustedes saben qué hacen. Paso todo primero las x, dejo toda la incógnita, resuelvo, hago el valor de x. Vengo acá, reemplazo aquí, encuentro el valor de y. Entonces, para un número y para un número x, estas dos curvas, porque también se llaman curvas, se intersectan o se encuentran. ¿Vieron? Puede ser que le dé así también, ¿vieron? Sí, exactamente. Y bueno, lo mismo para acá, pero para conocer esta, hay que conocer qué forma matemática tiene esta gráfica. ¿Qué forma tiene esto? Eso a veces consiste en reconocer también la gráfica de la función. Porque a lo mejor conocer la recta y cómo uno puede darse cuenta. Pues ahora, bueno, esa no la funciones. Así que esto ya concluido. Ya le expliqué que el sistema de ecuaciones te da entonces un par de coordenadas, que es el punto de intersección de la primera y la segunda ecuación. Porque, ¿cómo están con funciones la parte teórica? El profe le explica, saben algo, porque no, primero, para funciones hay que hacer análisis, hay que hacer un poco de análisis.
Y si no comprenden la definición, vamos a tener que ver un ratito. Primero, para entrar a lo que es funciones, tenemos que definir qué es lo que es una función. ¿Qué son las funciones? Funciones. Funciones dice que primero tenemos un conjunto, tenemos dos conjuntos que no tienen que ser vacíos. Un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? A este conjunto A se le denomina dominio. El dominio, ¿sí? Y a este conjunto B se le denomina rango. Rango de la función. Sí, bueno. Una función, o sea dos conjuntos que no tienen que ser vacíos, ¿sí? Tienen que ser distintos del vacío. Eso significa vacío. Obviamente. O sea que no tienen que ser. Tienen que contener elementos. O sea, dos conjuntos A y B, ¿sí? Dominio y rango, ¿sí? Por ejemplo, tengo acá X1, X2, X3, X4, A, B, C, D, E, F, por ejemplo. Entonces, una función es una aplicación que va de A en B. ¿Qué quiere decir A en B? ¿Sí? Se denomina también una función, también a una aplicación, significa así, función F verifica que aplica A, aplica en B. Esto es el dominio, esto es el rango, ¿sí? Y también se denomina entonces a una relación. En realidad, una función es una relación. ¿Y qué es lo que voy a...? Acuérdense, una función es una relación. ¿Y qué es lo que voy a relacionar? Elementos del dominio con elementos del rango. O sea, por eso una función es una aplicación que va de A a B y se denomina también al par ordenado, ¿sí? Al par ordenado. Tal que X, Y, que yo forme, X, Y, pertenecen a la función. ¿Está? Va a pertenecer a la función. ¿Está? Yo estoy relacionando X con Y. Voy a relacionar cada esto con esto. Pero ¿qué pasa? En el que cual, como dijimos hoy, el primer elemento y solo un elemento pertenece al conjunto de quién? Al conjunto, el primer elemento pertenece al conjunto del dominio, el conjunto A, ¿sí? Y B, o sea, no hay B, y el segundo elemento de este par, y pertenece al conjunto del rango, ¿sí? Y el rango, este conjunto del rango, contiene las imágenes que nosotros nos podemos mostrar, el conjunto de las imágenes, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? Dice de que la función tiene que cumplir dos condiciones para que sea función. Tiene que cumplir la función, la condición de existencia y también de unicidad. Si no cumple una hasta dos, no es función. Los dos sí o sí. ¿Sí? Entonces, toda función tiene que cumplir la condición de existencia y unicidad. Acuérdense también de que cada elemento del dominio, de este dominio, y solo un elemento, ¿sí? Tiene una sola imagen. Cada elemento del dominio tiene una sola imagen en el rango. Pero el rango, o sea, la imagen, o sea, cada elemento del rango puede ser imagen de más de un elemento del dominio. ¿Qué quiere decir? De que la variable, o sea, los elementos, por ejemplo, de este X1 tiene una sola imagen y solo una, no puede tener otra, solamente una, le corresponde así, por ejemplo. Si ustedes ven que para un elemento del dominio le corresponde dos, por ejemplo, dos imágenes, esto no es función, es una relación nomás, pero no es función. Esto, por ejemplo, no es función. Solamente cada elemento del dominio tiene una y solo una imagen en el rango.
Pero ¿qué puede suceder también, como dice? Pero este elemento de un rango puede ser imagen de, por ejemplo, de x2. No hay problema. No hay problema con eso. Siempre tú tienes que verificar esto. ¿Cuál es la imagen de x2? A. ¿Cuál es la imagen de x1? A. Pero x1 no puede tener A y B o A y C. No. No es función. Solamente es una relación. Porque eso es lo que es una función. Una función es una relación. ¿Y qué es lo que relaciono? Los elementos del dominio con los elementos del rango. ¿Está? Bien. Entonces, la condición de existencia quiere decir de que todos los elementos de... Acá le voy a decir bien para qué. Dice, todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con un elemento del rango. Todos tienen que existir una relación. Todos tienen que estar relacionados. ¿Sí? Así, por ejemplo. Puede ser esto. Así. O... Puede ser así. Por ejemplo, vamos a hacer todos tienen que estar relacionados, o sea, todos los elementos del dominio deben relacionarse con un elemento del rango. Y unicidad, ¿qué quiere decir? Unicidad que viene a ser de uno, ¿cierto? Cada elemento del dominio lo que me tiene que decir es que debe estar relacionado solamente esto con uno, o con este, o con este, o con este, no con dos, como le dije, ¿cierto? Y existencia de que debe existir una relación de todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con todos los elementos del rango, ¿sí? Eso me verifica que es una función. De lo contrario, sería una relación. ¿Cómo podemos escribir también esto? ¿Cómo así? Una función. Dijimos entonces de que una función es una relación de pares ordenados. X es el conjunto del dominio y es el conjunto de rango. Entonces, ¿cómo podemos escribir esos pares ordenados? Por ejemplo, x1 con A. Acá voy a poner una coma, acá voy a poner punto y coma. x2, coma, B. Punto y coma, x3, coma, C. Coma, x4, coma, B. ¿Sí? Así escrito de esta forma es una relación. Pero esta relación, ¿qué función? Compruebo. Me fijo. A ver, el primer componente de cada par pertenece al dominio y el segundo a la imagen. Me fijo acá. ¿Qué pasa acá? El primer elemento tiene imagen A, el segundo tiene imagen B, tiene imagen C. En el caso de que si yo estuviera así el enunciado, X1, imagen, acá tengo dominio, tiene dos imágenes. ¿Es función? No es función, porque si ustedes ven aquí, es como yo tenga que, para X1 que pertenece a quién, para X1 que pertenece al dominio, está relacionado con una componente, con un elemento del rango, que es A. Ahora me dice de vuelta que X1 está relacionado con B, o sea que esto sería así. O sea, ahí, así. Esto no es función. Puede ser una relación, pero no es función. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que aprender a identificar. Primero, de que solamente a cada elemento, al primer elemento de cada par le corresponda un número diferente. ¿Sí? Un número, no un número diferente, un solo valor. ¿Sí? Lo que no se puede repetir es esto. Acá tiene que haber otro elemento. ¿Sí? Acuérdense. X1 no puede tener dos imágenes. ¿Sí? Para que sea función, X1 no puede tener dos imágenes. Pero A sí puede ser, imagen de más de un elemento. Este sí puede tener dos valores en el dominio. Pero nada más. Pero el resto no.
¿Estamos? Esa es la condición. Acá le voy a dar un ejemplo para que vayan viendo otras cuestiones. Vimos esto, vimos las otras cuestiones. ¿Qué más? Un ejemplo de cuando no es función. Le voy a escribir así. Aquí, por ejemplo, fíjense que el segundo miembro, el segundo elemento de cada par ordenado, acá, por ejemplo, A se puede repetir acá. ¿Se puede repetir acá? ¿Se puede repetir acá? Claro que sí, porque dijimos de que A puede relacionarse con más de un elemento del dominio. Esto es función. Bueno, borro esto. Aquí le quería mostrar un ejemplo en el cual no se cumple ni existencia ni unicidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto, de vuelta insistimos en un conjunto A y conjunto B, ¿cuánto no va a cumplir existencia? Con esta forma. Tengo A, tengo B, tengo C. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Cuando yo relaciono A con 1, B con 2, ¿y qué pasa acá? Lo que ocurre es que esto no es función. Si usted la pone así para que identifique si es función, no. ¿Qué es lo que no está funcionando? Que hay un elemento del dominio que no se está relacionando. No hay relación. ¿Qué quiere decir? Que no cumple con la condición de existencia. ¿Sí? Pues el elemento C no está relacionado con ningún elemento del 3, con ningún elemento del rango. Les recuerdo que existencia dice todos los elementos del dominio tienen que relacionarse con un elemento del rango, ¿sí? Todos los elementos del dominio. Si hay uno que no se relaciona, entonces no es función, porque no cumple la condición de existencia. Y de unicidad, ya les dije cómo era. Unicidad quiere decir que un elemento y solo un elemento del dominio le pertenece una imagen y solamente una. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo no va a cumplir? Escribimos de vuelta. Cuando, por ejemplo, A tiene otra imagen. No puede ocurrir. No es función. No cumple con la unicidad. Una forma de identificar si una función es o sea, si una gráfica es función o no, por ejemplo, es la siguiente manera. Si yo tengo graficado una función lineal, después tengo otra aquí abajo, una cuadrática. Una cuadrática. En este caso, cuadrado. Cuando yo tengo, por ejemplo, una circunferencia con centro desplazado. ¿Qué pasa acá? Para este caso, lo que se utiliza es una técnica que se llama de la recta perpendicular. Nosotros, para poder explicar si es función, y hay gráfica que ustedes le dan, ustedes tienen que trazar una perpendicular al eje de las X, una perpendicular al eje de las X que pase por la función, por cualquier parte de la función, cualquier parte. Si esto continúa, pueden rayar así y así. Vemos aquí. Si todo esto podría continuar acá. Si yo agarro, si yo, por ejemplo, agarro una recta y trazo una perpendicular al eje de las X, así. Si quiere, trazo por acá o lo que sea. Para aplicar estaría bien ahí. Trazo una perpendicular. Acuérdense que acá está el conjunto de las X. X es el dominio. Y aquí estarían el rango o las imágenes. Entonces, si yo trazo acá una perpendicular a esta función lineal, vemos de que acá, por ejemplo, X1. Y cuando intersecta esta recta perpendicular a la función, vemos que podemos visualizar un y 1. ¿Qué pasa? La recta solamente corta
a la función o a la curva en un solo punto. ¿Qué pasa ahí? ¿Es función o no? ¿Y qué veníamos diciendo nosotros? ¿Cumple la condición de existencia? Bueno, podríamos decir que cumple con la condición de unicidad. Cumple, porque a un elemento del dominio, que son el conjunto de las X, ¿sí? A las X los llamamos dominio y a las Y llamamos rango, o donde están todas las imágenes de X. Entonces, vemos que para un valor del dominio, en este caso X1, le corresponde uno y solo una imagen en el rango. Una y solo una. ¿Estamos? Ahora, si yo trazo acá, por ejemplo, para esta circunferencia con el origen que se encuentra desplazado, mejor dicho, con centro desplazado, yo trazo, por ejemplo, acá una perpendicular. ¿Qué pasa? Acá tengo un valor de, vamos de vuelta con X1. En este elemento de dominio de valor X1, ¿qué pasa? ¿A dónde intersecta a la curva, a la circunferencia? En este punto y en este punto. Si yo busco qué imagen tiene, qué valor le corresponde a las Y, acá tengo I1 y acá va a ser un valor de I2. ¿Es función o no? No es función, no cumple con la condición de unicidad. ¿Qué quiere decir? Porque un elemento del dominio le pertenece, tiene solamente una imagen en el rango. Esta tiene dos imágenes, no es función. O sea que no cumple con la condición de unicidad, solamente es una relación. Esto no podría ser una función. No cumple con la condición. Acá tenemos dos imágenes para uno, dos imágenes para otro. ¿Sí? Y así con otras, solamente aplicando este método que es trazar una recta perpendicular al eje X. Y vemos si X tiene una sola imagen, es función, si tiene dos, no es función. Bueno. ¿Ustedes conocen la gráfica de algunas funciones? Bueno, otra cuestión que tienen que analizar también es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando me dice que una función nosotros podemos escribir así, por ejemplo? Y es igual a f de x. Y es igual a f de x. ¿Qué quiere decir y es igual a f de x? ¿Qué lo quiere decir? Que y es función de x. Es como que hoy le estaba diciendo. El precio de la vaca es función, o el precio del caballo depende de quién, del precio de la vaca. Sin esto no podemos hacer nada con él. ¿Qué quiere decir? Entonces que y es función de x. Para distintos valores de x, y tomaría diferentes valores también, ¿cierto? Entonces, acá puede ser y es igual, hay una función que se llama y es igual a ax más b, que es como que yo tenga y es igual a 3x más 4. Este tipo de función es una función de tipo lineal, porque la x obviamente es un binomio en la cual sería la variable está elevado al exponente 1 que nos escribe, de tal manera de que el coeficiente principal va a ser obviamente el 3. ¿Sí? Esta tiene una sola, a veces los exponentes de un polinomio indica cuántas raíces, cuántos ceros tiene la función, cuántos ceros. Acá hay un valor de x de tal manera de que esto se me anule. ¿Cuánto tiene? 1. ¿Sí? Raíces o ceros. ¿Qué quiere decir raíces? Es que la función intersecta al eje x, cuando la función se hace 0. ¿Sí? Entonces, esto es una función lineal, este es el coeficiente
Este es el coeficiente que acompaña la variable independiente, se denomina la pendiente, obviamente. Este es el término independiente, este es el término dependiente, porque depende de X, y este es el término que se llama ordenada al origen. Es la ordenada al origen. ¿Y cómo graficamos de esta manera? ¿Cómo se grafica en este caso la función lineal sin hacer tabla de valores? Me fijo que la ordenada al origen, B la ordenada al origen, A la pendiente y es el término dependiente. Me fijo, acuérdense que la pendiente se escribe como también como I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Esto igual a A. Así se calcula la pendiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿de dónde sale? Miren, yo grafico acá, me fijo. Esto era X e Y. Este término lineal está completo porque tengo el B también, que vale 4 y vale, A vale 3. Perfecto. ¿Cómo grafico? La ordenada al origen, lo que me está dando, ¿qué significa la ordenada al origen? Significa la posición. La posición por donde la recta va a cortar al eje de las Y. Al eje de las Y. La recta va a cortar al eje de las Y en Y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Marco un puntito. Por aquí la recta va a pasar y corta al eje de las Y. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo grafico esta parte? Fíjense que nosotros, ¿qué tenemos? Este 3 sale de quién? O sea, este 3 es A, ¿cierto? Pero A dijimos que se obtiene como I menos 2, I2 menos I1 sobre X2. Es decir, que es una variación, ¿cierto? Es una variación de X sobre una variación de delta I sobre delta X. Una variación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cociente incremental va a ser, el numerador va a ser I y el denominador va a ser X. Entonces yo me fijo, esto tengo 3X. Obviamente no se escribe por acá, me aparece un número 1, ¿sí? No me aparece el 1, pero vemos que ahí tenemos el denominador 1. Profe, Sí, le queda menos de un minuto, dice el tiempo. bueno. Fíjense, rapidito acá, ¿qué hago? ¿Cuánto me tengo que...? Acuérdense que esto es Y sobre X. Y sobre X. ¿Cómo que tengo Y sobre X? ¿Cuánto me desplazo, dependiendo del signo? ¿Cuánto me desplazo en Y? 3. En este caso, a ver, le voy a poner como que... Está bien. ¿Cuánto en Y? 3. Sería de acá 1, 2 y 3. ¿Cierto? Queda feo acá, pero voy a hacer más chico mi hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Acá está mi punto. Ya marqué mi ordenada al origen. Yo sé que por este punto la recta va a pasar acá y va a cortar el eje de la Y. Perfecto. A partir de este